La polimiositis y la dermatomiositis. Esperen que aceptamos. Escucho que alguien pide. Y existe otra que es con la miositis con cuerpo de inclusión, que si estas son raras, los subgrupos cada vez son más raros. Lo que caracteriza a este grupo de enfermedades autoinmunes es la debilidad muscular. La miositis es el centro de foco de esta enfermedad que produce fatiga y debilidad muscular simétrica. Siempre es por igual de los dos lados, o sea, los dos miembros inferiores, los dos miembros superiores, pero nunca es un brazo que tiene más débil o que se cansan más de un lado que del otro. Entonces, es característico, es la simetría. Las causas de la miositis autoinmunitaria parece que es una reacción autoinmune contra el tejido muscular, pero solo en individuos genéticamente susceptibles. Tiene un componente genético. Existen depósitos en la dermatomiositis, existen, aparte del depósito de inmunocomplejos a nivel del músculo, existen depósitos de inmunocomplejo en los vasos. Entonces me va a dar vasculitis con lesiones a nivel de piel. Además de los inmunocomplejos, cuando es la lesión muscular, también está mediada por la célula T. La dermatomiositis es una miopatía idiopática inflamatoria con manifestaciones cutáneas. Siempre el foco es lo muscular, en la polimiositis o en la dermatomiositis. Pero en la dermatomiositis se le suma a lo muscular lo cutáneo, no es que solo va a aparecer lo cutáneo. Y existen varios criterios de diagnóstico que siempre van a completar, como otras enfermedades reumáticas, que siempre van a completar el diagnóstico con pruebas de laboratorio. En esta hay poco anticuerpo, es más, son más enzimas que hablan del daño muscular y la biopsia, ¿sí? A nivel muscular, que ya lo vamos a ver después cómo hacemos el diagnóstico. La fisiopatología es controversial, aparentemente algunos sugieren que hay una inflamación vascular y otros que hablan de que aparte del daño vascular o muscular hay una reacción en cadena de las citoquinas. A pesar de todo esto, se clasifican en criterios histopatológicos e inmunopatológicos. Por eso yo decía que si bien la clasificación y el diagnóstico definitivo también lo vamos a hacer con la biopsia, porque van a encontrar los cambios histopatológicos característicos. La dermatomiositis y la polimiositis pueden manifestarse como enfermedades musculares puras o dentro de un síndrome de antisintetasa. Pueden tener todas las características de la dermatomiositis o de la polimiositis asociadas con manifestaciones sistémicas que les van a resultar conocidas de las otras enfermedades reumáticas que vimos, y ahí se hará el anticuerpo antisintetasa y se verá si pertenecen o no al síndrome de antisintetasa. Se piensa que está dentro de ese síndrome, que forman parte de este síndrome, cuando además de las lesiones características o de la clínica característica de la polimiositis, tenemos compromiso articular con artritis, tenemos fiebre, tenemos una enfermedad pulmonar intersticial, tenemos hiperkeratosis en la cara radial de los dedos, mano de mecánico, y tenemos la presencia del síndrome de Raynaud. ¿Lo vieron eso ayer en artritis, el síndrome de Raynaud? Sí. Bien. Entonces, cuando a la clínica de estas que vemos hoy se suman a alguna de estas manifestaciones sistémicas o más allá de lo muscular, vamos a tener que descartar que no pertenezcan a un síndrome de antisintetasa que se basa con la determinación de anticuerpos. Por eso pueden ser entidades propiamente dichas, como polimiositis o dermatomiositis, o estar dentro de algo más general. Las vamos a clasificar según criterios clínicos, histológicos, por la biopsia, e inmunopatológicos. Como dijimos antes, polimiositis, dermatomiositis, miositis de cuerpo de inclusión, con cuerpos de inclusión. Es sumamente rara, es menos común a su vez dentro de los pacientes de raza blanca, aparece a cualquier edad, pero dentro de los grupos etarios se la va clasificando en una o en otra. La polimiositis predomina entre los 50 de la década del 50 y del 60, la dermatomiositis es un poco más jóvenes y se da más en mujeres y en niños. La dermatomiositis tiene presentación en niños entre 5 y 15 años, que ninguna de las otras dos se presenta en chicos. En la manifestación clínica vamos a tener manifestaciones cutáneas, manifestaciones musculares, propiamente dichas, y manifestaciones sistémicas. Dentro de las cutáneas, lo más característico es el rash heliotropo y las pápulas de Groton. Estas dos manifestaciones son, diríamos que patognomónicas. Si bien no lo podemos asegurar, porque vemos que el diagnóstico se confirma con la biopsia o el laboratorio, vamos a tener una alta sospecha clínica. El rash heliotropo es un rash eritematoso violáceo
con o sin edema, es simétrico y abarca la piel periorbitaria. A ver si... ¿Ven? Uno capaz que lo ve así y dice, hay una reacción alérgica, algo que usó, y en realidad no tuvo contacto con nada, persiste en el tiempo, ya lo había tenido, se le fue y volvió. Bueno, esto es bastante característico. Y las pápulas de Groton son pápulas o placas violáceas y sobreelevadas que aparecen sobre las prominencias óseas, sobre todo en las articulaciones, y a su vez, dentro de las articulaciones, preferencialmente en las metacarpofalángicas, proximales y en las interfalángicas. Raramente codos, rodillas y pies, pero en las manos es bastante característico. Y se manifiesta así, ¿ven? En las distintas formas de presentarse. Otras manifestaciones cutáneas que pueden tener el eritema malar, la poiquilodermia, que ahora vamos a ver qué es, un eritema violáceo en las superficies extensoras de los músculos, y cambios unguiales y cuticulares, que también vamos a ver que estos son productos de la vasculitis. Acuérdense que dijimos que daba una lesión a nivel vascular y se manifestaba en la piel. La poiquilodermia consiste en atrofia y despigmentación y telangiectasias en superficies extensoras. La piel se hace fina, se despigmenta o cambia de color y aparecen pequeñas telangiectasias. Telangiectasias lo podemos ver como las spiders que habíamos visto, la cirrosis, ¿sí? Sobre todo en la zona de la B del cuello y en la espalda alta, es el signo del chal. Es frecuente que también presenten en alguna parte del cuerpo una dermatitis psoriasiforme, que es la piel escamada, blanca, seca, en placa. Si esas manchas aparecen en el cuero cabelludo, pueden dar incluso alopecia. ¿Ven la imagen? Cómo es de las telangiectasias. En la parte del cuello posterior, la espalda alta sería, y en el cuello, y en la parte, que no hay foto, pero en la parte anterior es en la B del cuello. Los cambios unguiales son telangiectasias, alrededor, hipertrofia, se desarrolla mucho la cutícula, tiene muy desarrollada la cutícula, y a veces pueden aparecer como astillitas o infartos hemorrágicos rojo vinoso, estrías rojo vinoso debajo de la uña. Todo eso habla de la vasculitis. Acá vemos más placas de Groton, las imágenes en la uña, ven las lesiones hemorrágicas en astillitas. Acá la imagen está rojo venosa en la B del cuello, las placas, que en general en las zonas del codo y la rodilla no era lo común eran las manos, y las lesiones bipalpebrales con edema hiperpigmentados, el eritema heliotropo. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Bueno, hasta ahí tenemos las lesiones que uno ve. El paciente puede consultar, pero uno lo constata, lo ve y lo tiene ahí al alcance de la mano. Después, son síntomas que el paciente refiere, ¿sí? La debilidad muscular no la podemos ver, sino lo tenemos que interpretar de lo que el paciente nos cuenta. Acuérdense que siempre son músculos proximales, que van a ser a nivel de la cintura escapular o de la pelvis, de ahí proximal a eso nos referimos, por eso es la dificultad para subir escaleras, la dificultad para peinarse o alcanzar algo que esté por arriba de la cabeza. Siempre es de la cintura escapular pelviana o de hombros. Pueden darse cuello, pelvis, muslos, hombros, siempre de distribución simétrica. Si esto lo manifiesta un paciente que le vemos alguna de estas lesiones, bueno, nos vamos inclinando bastante y acercando a la sospecha clínica. El esfuerzo repetido, el paciente se exige, quiere subir, cada vez que quiere subir tiene más debilidad, es como que se va agotando más el músculo. Incluso le puede dificultar el levantarse de la silla, ¿sí? Esto va a aparecer en forma insidiosa, no es que de un día para el otro no se pueden levantar, sino que va apareciendo lentamente y cada vez se hace más importante, en el periodo de meses. Al principio el paciente lo va adjudicando a algo que haya hecho, no le va dando importancia y cada vez se hace más severo y consultan. La presentación aguda y de totalmente es muy raro, como que de pronto no es que no se pueden levantar o no pueden subir una escalera. Eso nos va a hacer pensar en otras cosas neurológicas que tendremos que evaluar. Pero para pensar en una polimiositis, en realidad la instauración es lenta. Bueno, insistimos con esto para que les quede bien claro, la debilidad es simétrica y proximal, raramente es distal, que sea focal de un solo grupo muscular es raro, si existen, casi siempre progresa a la distribución típica, y la dermatomiositis es un trastorno multisistémico, y las manifestaciones sistémicas son más comunes en los niños. O sea, los adultos no hacen tanta manifestación sistémica, pero sí los chicos. El dolor muscular está presente en menos del 50% de los pacientes,
y no suele ser lo primero que refieren. Lo primero que refieren va a ser la debilidad muscular. Después uno se interroga, a veces detecta que hay dolor, pero no es lo que lo trae a la consulta. Pueden existir, depende de los grupos musculares que se van comprometiendo, un trastorno de la deglución. Y a su vez, el trastorno de la deglución me puede llevar a una neumonía porque hay pequeñas aspiraciones en ese trastorno deglutorio. Siempre que hay un paciente con trastorno deglutorio puede tener neumonía por aspiración, que va a ser bien neumopatía aspirativa, focalizada o no, pero no va a ser la lesión que dijimos en un principio que teníamos que descartar, que era una intersticiopatía, ¿sí? Cuando pertenecían a el otro síndrome, que estaban incluidas en el otro síndrome. También puede existir dificultad respiratoria por debilidad muscular del diafragma o de los músculos torácicos, pero también es raro. Puede estar afectado, como está afectada la deglución, puede estar afectado el esófago. Entonces vamos a tener una esofagitis por reflujo. Y puede estar afectado el esfínter anal y vamos a tener incontinencia. Estas manifestaciones son sumamente raras. A nivel del pulmón, como dijimos antes, va a ser un factor de morbilidad y de mortalidad. El pulmón se podía afectar, dijimos, por los trastornos deglutorios o, propiamente dicho, perteneciendo al otro síndrome, antisintetasa. Es común la disnea y la tos. La enfermedad pulmonar puede ser inflamatoria de la vía aérea pequeña. Se relacionan y está presente solo en los pacientes que tienen anticuerpos antisintetasa, si no, no hay compromiso pulmonar si no tienen estos anticuerpos y están dentro del otro síndrome. La vamos a ver, la inflamación intersticial pulmonar se va a ver por tomografía, tiene que tener mucho compromiso, mayor al 70% para que lo veamos en una placa, y en una placa cuando hay mucho compromiso intersticial lo vamos a ver como vidrio esmerilado. Y puede ser desde algo asintomático que uno estudia, porque hizo el diagnóstico y tiene que evaluar si en los órganos encuentra alguna lesión, pero el paciente no refería síntomas, y puede ser de gran compromiso. Piensen que para verlo en una placa como un vidrio esmerilado tiene que tener mayor al 70% del compromiso del parénquima pulmonar, entonces puede llegar a ser fatal. Esta función alterada del pulmón mejora con el tratamiento inmunosupresivo, ya sea con corticoides o con inmunosupresivos propiamente dicho, y no tiene un patrón intersticial típico, sino que es difícil de descartar de la enfermedad intersticial idiopática pulmonar, porque se ve como vidrio esmerilado y lo vamos a ver como en la fibrosis pulmonar, no tiene un patrón típico. Lo que pasa es que uno lo va asociando al resto de los síntomas que tengan, pero no vamos a encontrar algo como en piel que nos puede hacer sospechar. Sí, si tenemos lo otro, tenemos la debilidad, las lesiones en piel y una intersticiopatía, bueno, vamos a pensar que el paciente siempre es un todo y es raro que tenga dos cosas distintas. Siempre uno trata de unificar y llegar a un diagnóstico que me unifique las distintas cosas que va presentando. Pueden tener dos patologías a la vez, pero en general es algo crónico que se le agrega algo agudo, pero dos patologías crónicas que consulten y que detecten síntomas en el mismo momento es raro. En general es alguna que me va dando síntomas en los distintos órganos. ¿Se entiende eso, no? Siempre decimos que el paciente es un todo y tratamos de unificar todo dentro de algo que me una, por ejemplo, la piel, la debilidad muscular y lo pulmonar. O una enfermedad por reflujo en un paciente que también tengo las lesiones en piel, voy a pensar que es producto de la misma enfermedad. La artritis. La artritis es el dolor articular por inflamación. Acuérdense que todo lo que termina en itis es inflamación, común en pacientes con dermatomiositis y polimiositis. La forma más común de artritis es simétrica de las articulaciones pequeñas en pies y manos. No suele ser erosiva, no hay lesión, es solo inflamatoria, los huesitos no se lesionan y frecuentemente está dentro del síndrome de antisintetasa, igual que la lesión pulmonar. No solo la dermatomiositis o la polimiositis se manifiestan con artritis. A nivel del corazón, también en el síndrome de antisintetasa, las enfermedades son un riesgo de muerte para estos pacientes. En general se manifiestan como en el pulmón de manera subclínica hasta que no están más avanzados y pueden cursar con miocarditis o con enfermedades de las arterias coronarias, con un síndrome coronario, porque acuérdense que dijimos que tenían también anticuerpos contra lo vascular. Se recomienda realizar electrocardiograma a estos pacientes y después vamos a ver que también le hacemos un ecocardiograma. Igual la miositis de esta patología no la vamos a poder corroborar porque habría que hacer una biopsia muscular y la vamos a sospechar por la clínica y por lo que veamos en las imágenes, pero no podemos llegar a hacer la biopsia como en otro grupo muscular. Habíamos hablado de lo del corazón, de la miositis, que no podíamos dar el diagnóstico porque no podemos hacer una biopsia, y de lo digestivo.
habíamos nombrado antes que lo primero que aparece es la dificultad para la deglución, pero fundamentalmente en las miositis por cuerpo de inclusión, que no son las más comunes. Y la enfermedad por reflujo se da en menos del 50%. Después existen manifestaciones más, a su vez, como que nada es tan estricto dentro de esto. Si bien esto es raro, después hay a su vez cosas menos frecuentes, digamos. Hay una dermatomiositis amiopática. Amiopática es que no tiene compromiso, no se constata el compromiso muscular. ¿Por qué? Porque no tiene síntoma ni debilidad muscular, que tenía que estar presente, es una forma amiopática, como que A es ausencia de miopatía, ¿sí? Tampoco tiene incremento de las enzimas musculares, como vamos a ver después. Pero si yo le hago la biopsia, tiene el daño muscular. Pero como que ese músculo dañado no tiene expresión clínica. ¿Se entiende? Yo tengo las lesiones en piel características, quiero hacer diagnóstico, hago diagnóstico con biopsia muscular, pero el paciente nunca refirió ni la debilidad muscular ni aumentaron sus enzimas musculares. Y después hay una dermatomiositis que no tiene manifestación en piel. A su vez es más rara todavía. Tuvo el rash, pero pasó desapercibido, más desapercibido en personas de raza negra. Solamente se agravan con la exposición a la luz solar y raramente dice que pueden agravarse también por la exposición a la luz solar, la manifestación muscular. A nivel de piel pueden aparecer otras manifestaciones también menos comunes. La paniculitis, que es una inflamación una lesión a nivel de toda la piel. Las telangiectasias que aparecían en la zona de la B del cuello o en la parte alta del dorso se extiendan a la mucosa gingival. Puede aparecer una urticaria, que es unas pápulas pruriginosas en distintas partes del cuerpo, y hiperkeratosis en palmas y dedos, que sería como estamos acostumbrados a la hiperkeratosis plantar, bueno, aparece en las palmas de la mano. Acá repetimos otra vez lo que aparece a nivel muscular, que es los músculos proximales, simétrico y lentamente progresivo por semanas y meses, mialgias, fatiga, debilidad muscular. Fundamentalmente, lo que más refieren es incapacidad para peinarse o vestirse, es cuando tienen que elevar los brazos por arriba de la cabeza y subir escaleras o levantarse de la silla. Quiere decir que cuando trabaja el grupo muscular proximal de los miembros inferiores. Solo afecta a los músculos faciales la miositis con cuerpo de inclusión. La sensibilidad siempre está intacta. En la dermatomiositis suele ser multisistémico, las manifestaciones sistémicas son más comunes en los niños, esto ya lo habíamos visto. El 25% presenta artralgias o artritis simétricas no deformantes, con entumecimiento matutino. Las más afectadas son manos y muñecas, es lo que más cuesta y lo que más refieren, que a la mañana al levantarse le cuesta abrir y cerrar las manos. Menos del 50% presentan enfermedad esofágica proximal o distal, con afectación del músculo estriado de la faringe y el músculo liso del esófago. Otra de las manifestaciones que van a tener es la calcinosis. La calcinosis es depósito de cristales de hidroxiapatita o fosfato de calcio en los tejidos blandos. Estos depósitos de calcio se dan más en niños y adolescentes, por eso dijimos que eran más frecuentes las manifestaciones sistémicas, y lo vamos a ver como nódulos firmes, amarillentos, duros, sobre prominencias óseas. En algún resalto óseo, en la clavícula, en las espinas, en las crestas ilíacas, en la rodilla, en los codos, todo donde no hay prácticamente superficie muscular, sino que está a nivel de la piel, el músculo en la tibia. Ahí vamos a ver los nódulos estos firmes, amarillentos y duros, que son los depósitos de calcio, que pueden ser hidroxiapatita o fosfato cálcico. Otra de las cosas que tiene que ver con la dermatomiositis son las neoplasias. Aparentemente, los pacientes con dermatomiositis pueden tener una predisposición a desarrollar alguna neoplasia, pero a su vez se pueden manifestar como síndrome paraneoplásico. Puede aparecer la enfermedad en un paciente que ya tiene algún diagnóstico de cáncer o que aparezca como síndrome paraneoplásico y uno tenga que buscar la neoplasia. La polimiositis no. La que tiene la relación con el cáncer es la dermatomiositis y no quiere decir que evolucione a la par del cáncer. Es independiente. Puede evolucionar más rápido o más lento que la neoplasia. Las enfermedades que se asocian a la dermatomiositis, neoplásicas que se asocian, son ginecológicas, ovario y mama, sea nasofaringio, sea de pulmón, linfoma no Hodgkin,
sea de testículo en jóvenes, sea de próstata y colon en adultos. Bueno, y ahora llegamos a cómo haríamos el diagnóstico. Dijimos que sobre todo la sospecha clínica, la debilidad muscular proximal bilateral y simétrica, el eritema, heliotropo en las superficies de los párpados, las pápulas sobre los nudillos de las manos, que eran los nódulos de Groton, y vamos a pedir de laboratorio CPK y aldolasa siempre, y están elevadas las dos. También se pueden pedir TGO, TGP y LDH. Vamos a hacer un electromiograma, que vamos a evaluar la conducción y la respuesta muscular a los estímulos eléctricos, y la biopsia muscular, que es la que nos va a confirmar el diagnóstico. Doctora, sí. Estas enzimas se piden en el hepatograma. Exacto, LDH aparte. TGO, TGP en el hepatograma, LDH aparte. Ok, gracias. No, de nada. Y después tenemos las diferencias en este cuadrito, que lo dividimos en dos porque si no, no entraba, entre la dermatomiositis, la polimiositis y la miositis con cuerpo de inclusión en la edad. La dermatomiositis es la única que aparece en niños, después las otras son de adultos. El inicio es subagudo, insidioso, lento, el de cuerpos de inclusión es mucho más crónico. La debilidad proximal, simétrico, el cuerpo de inclusión es la única que me da asimétrico. La clínica sistémica, tienen todos, pero más eran los niños, acuérdense. Clínica en piel, la polimiositis no tiene, por eso el nombre no dice dermatomiositis, le falta la piel. La calcinosis, solo la dermatomiositis, la polimiositis y los cuerpos de inclusión en general no tienen. Asociadas a enfermedades del tejido conectivo, todas. Malignidad, pueden degenerar en una neoplasia, todas. Las enzimas séricas están normal elevadas en todas. El electromiograma está alterado en todas. Y la biopsia es característica de cada una. Y con esta hacemos, no hay dermatomiositis, ni polimiositis, ni miositis con cuerpo de inclusión, con biopsia normal. Siempre es anormal y es la que me va a decir cuál es, porque la característica es propia de cada una. A su vez, más específico, vamos a hacer el anticuerpo ANA, el antinuclear. Y acuérdense que decíamos el antisintetasa para ver si está relacionado más con la sistémica o no, incluido dentro del síndrome de antisintetasa. Una vez que tenemos el diagnóstico, debemos clasificar qué tan severa es para evaluar el pronóstico y las enfermedades asociadas. La severidad se va a relacionar con los niveles de CPK, porque me habla de cuán comprometido está el músculo, con el grado de debilidad, con la respuesta o no al tratamiento, y si tiene compromiso sistémico. Si tiene compromiso sistémico, voy a hacer la seriada esófago gastroduodenal y voy a evaluar qué tanto reflujo tiene. En el pulmón, la placa de tórax o la tomografía, que acá no está. En corazón, el electrocardiograma y el ecocardiograma. Una vez que yo tengo todo esto y veo qué grado de compromiso tiene a nivel sistémico, puedo hablar del pronóstico o de la valoración en el tiempo, cómo va a evolucionar. El tratamiento en todas las autoinmunes es más o menos el específico el mismo, ya lo vamos a ver, pero como medidas generales se le dice que haga reposo para calmar esa crisis de miopatía que hay y tratar de ver si con un programa de ejercicio kinésico logro recuperar ese músculo. Y para mejorar, como medida general, el tema de la disfagia, siempre elevar la cabecera, evitar de comer e irse a dormir por los episodios esos de reflujo que van a terminar en una neumonía y siempre la complicación de la neumonía me va a agravar el cuadro. Entonces siempre con la cabecera elevada y evitar acostarse por lo menos 1 o 2 horas después de haber comido. El tratamiento específico lo vamos a iniciar con glucocorticoides a dosis entre 0,75 y 1 miligramo kilo peso por 4 a 12 semanas. Podemos combinar el glucocorticoide con inmunosupresores, como la aciatroprina o el metotrexate. Y el metotrexate lo podemos usar incluso en los pacientes que tienen daño pulmonar. Y bueno, en el último tiempo, el desarrollo de los inmunomoduladores como los biológicos. Ven que siempre en las autoinmunes, el tratamiento es las medidas generales, la rehabilitación si tienen compromiso articular o muscular, el corticoide, el inmunosupresor y los inmunomoduladores. Y a su vez, si tienen dolor, se puede utilizar algún AINE. El tratamiento de la enfermedad cutánea suele ser complicado, sin respuesta, usan corticoides tópicos. Si bien la dermatitis no pone en peligro alguna función vital, algunos pacientes le dan más importancia a lo que presentan en piel que en lo muscular. La dermatitis la vamos a tratar con protector solar, con hidroxicloroquina, con fosfato de cloroquina, con metotrexate y con inmunomoduladores. Lo mismo que para todas.
Y el pronóstico va a ser a qué edad lo desarrollan. Va a tener peor pronóstico en la gente joven porque va a llevar mucho tiempo de evolución y cuanto más grandes son, mejor el pronóstico. Va a determinar de qué compromiso, cuántos grupos musculares están comprometidos y el compromiso sistémico. Y si se asocia o no a alguna neoplasia. Quiere decir que en realidad el pronóstico de la enfermedad sola como sí y propiamente dicha, lo único es la debilidad muscular. El pronóstico que a mí me preocupa, que el paciente pueda autovalerse, ¿sí? La calidad de vida. Después dependerá de cuánto comprometa de lo sistémico y bueno, y si desarrolla alguna neoplasia, de la evolución de la neoplasia por sí, que no tiene que ver con la evolución de la enfermedad. Y bueno, y por ahora, nada más. ¿Quedó claro más o menos? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, chiquitos, hasta acá llegamos. Bueno, Bueno, nos muchas vemos gracias. fin de-